Buenos días, aquí estamos otra vez para, primero pasando el sabor amargo que dejó lo de las declaraciones de Ramos Alluga ayer, la propuesta de la MUD, y voy a hacer un video para ir leyendo una a una de los puntos más importantes, que son 10, para ir justificando la crítica que le hacemos, ¿no? Y el peligro que esto representa. La primera, justicia social como prioridad, lo hablamos ayer. Justicia social para los socialistas, como es la MUD y como es el gobierno, es que ellos en el poder van a administrar los recursos del Estado, entre comillas, porque el Estado no produce nada, el Estado los ingresos los obtiene de los impuestos, y en el caso de venezolano específicamente de los impuestos y los ingresos petroleros, y obviamente de la devaluación de la moneda y de los préstamos internacionales. Entonces, la idea de justicia social de ellos es agarrar ese dinero, ellos en el poder, y repartirlo en la población. Es decir, lo mismo que hizo el chavismo, lo mismo que ellos hicieron durante 40 años cuando estuvieron en el poder, desde 1958 para acá. Entonces, resulta que ellos están repitiendo el modelo de Estado que nos llevó a esta tragedia. La única manera de hacer justicia, y no justicia social, sino hacer justicia en los individuos, es a través del capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? Bueno, intercambios voluntarios entre los seres humanos sin la intervención del Estado. ¿Esto qué implica? Libre uso monetario, libertad de mercado, cero protección a ningún sector empresarial de la economía y respeto a la propiedad privada. Que el Estado le devuelva la propiedad privada a todos los venezolanos, empezando por PDVSA y todas las demás empresas que hoy maneja el Estado. Entonces, es el momento en que los venezolanos tenemos que empezar a analizar qué significan todas estas palabritas que inventan los socialistas para seguir manipulando a la gente, como si las personas no tuvieran la capacidad suficiente, porque son muy arrogantes los socialistas. Ellos consideran que la gente no tiene capacidad para resolver sus problemas. Devuélvele lo que le quitaste y deja que la gente resuelva el asunto. Ya es suficiente el socialismo en Venezuela. Dice, plan de atención inmediata a la crisis humanitaria. Eso se resuelve, mi hermano, dejando que la gente pueda actuar libremente, sin ponerle ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Eso ya está pasando. Millones de venezolanos y de extranjeros ayudan a los venezolanos, enviándole a través de Bitcoin, por ejemplo, dinero a través de transferencias y el dólar paralelo, enviándoles comida, enviándole medicina. Todo el que está afuera le envía algo a su familiar. ¿Qué mayor demostración de voluntad individual para resolver los problemas? Eso es una de las... Atención inmediata a la crisis humanitaria. Nada, abre el mercado y permite que cualquiera que quiera ayudar a la Venezuela entre sin ningún tipo de restricción. Así de sencillo. Porque todo el que quiere ayudar a Venezuela, que son la mayoría de los países, no de los gobiernos, de los países como población, la mayoría quiere ayudar a Venezuela de buena voluntad. ¿Qué significa esto de plan de atención inmediata a la crisis humanitaria? ¿Qué significa eso? Que van a poner a decirle a la gente que nos ayude, pero voy a controlar qué es lo que me vas a enviar y yo lo reparto. No, señores. Aquí ustedes tienen que descentralizar el poder y que sean los municipios, los ciudadanos de los municipios, los que reciban directamente esa ayuda, los ciudadanos. ¿Y eso qué implica? Bueno, que por ejemplo el municipio Sucre, allá en el estado Sucre, donde hay un puerto, pueda entrar un barco que venga desde Australia trayendo medicinas y alimentos, sin necesidad de que pase por la Guaira, o por Guanta, o por Puerto Cabello, sin la necesidad de que llegue un guardia nacional o un funcionario del SENAT a revisarlo. No, señores, la sociedad civil, porque la sociedad civil sabe qué es lo que va a recibir. Entonces, una descentralización del poder central. Aquí dice, aplicación del plan de ataque a la inseguridad, violencia y delincuencia desatada. ¿Qué? ¿Con más Estado? Es decir, con más monopolio de las armas, como lo aprobaron en la Asamblea Nacional, la ley de desarme, y entonces que los venezolanos vuelvan a depender de funcionarios públicos como los que están ahorita. ¿O es que estos socialistas de la MUD, que están en la Asamblea Nacional, creen que ellos van a conseguir policías más buenos y a guardias nacionales más buenos de los que hay ahora?
No, mi hermano, eso se soluciona sencillamente permitiendo que cada uno de los venezolanos pueda usar un arma y que eso no sea un delito en Venezuela como es actualmente. Un delito que la sancionaron, esa ley, la MUD en la asamblea, esta misma asamblea, no la del pasado, y el chavismo en el pasado. Es decir, los dos se pusieron de acuerdo para desarmar a la población y arruinarnos. Arruinarnos en delincuencia. La única solución, hermano, para que la gente se sienta más segura es que el propio individuo venezolano sea su propia línea de defensa primaria. Y luego la policía, que de paso no debe ser una policía estatal, debe ser una policía privada por cada parroquia, decidida y escogida por los ciudadanos. Así como funcionan los condominios en cualquier parte del mundo, que la junta de condominio contrata una empresa de seguridad y ese vigilante que está, ese vigilante, sí, que es el que garantiza la seguridad del orden público en el edificio, no es jefe de nadie. No te llega, yo soy la autoridad. Porque ese es el problema del Estado manejando todo y un Estado centralizado. Eso tiene que ser municipal, coordinado por las parroquias. Y cuidado si las parroquias cada una con su propia seguridad privada. Dice la 4. Depuración de los cuerpos policiales, remuneración y equipamiento de los mismos, incluida Guardia Nacional. O sea, va a seguir existiendo la Guardia Nacional. O sea, le vas a pagar mejor porque tú vas a conseguir. O sea, yo, la MUD, que soy un buen socialista, voy a conseguir excelentes guardias nacionales. ¿De dónde? ¿Acaso ya no tenemos 60 años en eso? Y hemos llegado al extremo. Ya los venezolanos estamos hartos del monopolio de las armas en el Estado. ¿Y qué? ¿Los vas a comprar? ¿Vas a hacer lo mismo que el chavismo? ¿Aumentarle los salarios? ¿En qué dinero le vas a pagar? ¿En bolívares? ¿De dónde lo vas a sacar? Porque Venezuela no tiene billetes, no tiene real, no tiene plata para seguir financiando cuerpos policiales que en este momento son delincuenciales. No, mi hermano, la Guardia Nacional hay que eliminarla, desaparecerla. Porque eso se parece a los guardias nazis. Es el mismo concepto. Así que hay que desaparecer a esos asesinos, porque todos los que están ahí son unos asesinos. O por cómplices, cobardes callados, o por la acción, como lo vemos todos los días. Aquí dice, unidad de las fuerzas policiales. Unidad de las fuerzas políticas. Solo nadie puede. El liderazgo se compromete a reforzar la unidad. Estarán todos los escenarios políticos del país integrados. Es decir, un monopolio de socialistas. ¿Y qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con el poco de chamos que han muerto? Y con los muchachos que están ahí en la calle. Ellos no existen. O sea, los van a anular. Porque ayer no mencionaron a ninguno de los movimientos que nos oponemos a la MUD y nos oponemos al chavismo sin Chávez y a la narcotiranía. No mencionaron a ninguno. ¿Por qué? Porque somos poquitos. Porque somos 200 personas uno, otros son más, otros son menos. Ahí está Rumbo y Libertad, está el Movimiento Libertad Venezuela, está el Movimiento Liberal Venezolano, está el Movimiento Demócrata Liberal, está Hacia Libertad de allá del Zulia, y así un montón de movimientos que no creemos ni en la MUD, porque es socialista, ni en el gobierno, porque es socialista. Programa común de unidad nacional, estrategia seguida para lograr cambio político. Una vez logrado, se asume el compromiso de crear gobierno amplio, pluralista y excluyente. La gente votó, los que votaron, para que ustedes en la Asamblea Nacional formaran un nuevo gobierno de inmediato. ¿Qué es esto que van a seguir consultando? 7. Reestructuración de la Fuerza Armada Nacional. Ajá, ¿cómo la vas a reestructurar? ¿Qué? ¿Cómo la van a reestructurar? Igual que ahora. ¿Ah? Dándole dinero, pagándole. Yo eso no lo entendí. Sinceramente, que ni sé qué hablar porque no lo entendí. Compromiso para superar la pobreza. Hermano, la pobreza se supera con el capitalismo. Con más nada. El capitalismo, libre mercado, intercambios voluntarios, libre uso monetario y defensa de la propiedad privada, abierta la frontera y descentralizado el poder. Esa es la única salida. Así que, compromiso para superar la pobreza. Ya tienen 100 años el socialismo fracasando con estas palabritas estúpidas. El candidato unidad será elegido a través de elecciones primarias y de ser electo renunciaría automáticamente a la reelección inmediata. ¿Quiénes son ustedes para decidir cómo se elige un candidato? Ustedes no son demócratas, pues. Eso lo tienen que elegir los venezolanos y ya se demostró que no hace falta el Estado. Se eligen a nivel municipal, se organiza la sociedad civil a nivel municipal y todo el mundo puede participar, no los que diga la MUD. Eso no es de demócrata, eso es ser tirano.
El próximo gobierno será de naturaleza civil como establece la Constitución. Obvio. Claro que tiene que ser civil. Pero ¿por qué no dice que tiene que ser descentralizado? ¿Ah? Porque no tiene... detrás de todas estas cosas que dijo este señor ayer de la MUD, está todavía el concepto del Estado todopoderoso. Y de ellos como la MUD diciendo, es que los socialistas de Maduro son malos. Pero el legado de Chávez hay que rescatarlo, porque eso lo dicen los de la MUD. Nosotros sí vamos a ser buenos socialistas unidos con los chavistas sin Chávez. Es decir, con este Torres, con Rodríguez Torres, con el Gordo Barreto, con la fiscal. Es decir, nosotros sí, dicen los mudistas, somos buenos. No, mi hermano. El problema es el sistema socialista que ustedes proponen. Ustedes con sus hermanitos del chavismo sin Chávez. Chávez fue un asesino, consecuencia de la destrucción que la socialdemocracia, que también es de origen marxista, le generó al país. Así que no vengan con cuentos. Es momento de que los venezolanos se asuman como individuos responsables de sus vidas y le exijan al Estado que se minimice, que se reduzca. Solamente orden público, y orden público con policías que pueden ser privadas, policías privadas en cada parroquia. Recuérdenlo bien, cómo funcionan las juntas de condominios con el vigilante o la empresa de vigilancia que contratan, donde los vigilantes no son autoridad, simplemente están allí por alguna emergencia. Con la libertad del uso de armas, para que cada venezolano tenga la posibilidad de defenderse ante un ataque de cualquier delincuente, sea del gobierno o sea una delincuencia común. De esa manera se persuade para que nadie ataque a otro. La persuasión, ¿por qué? Porque se sabe que estás armado. Libre uso monetario, que la gente use la moneda y contrate en la moneda que le dé la gana. Libertad de mercado, que la gente compre donde le dé la gana. No que el Estado ponga una ley a los empresarios para que vendan a un precio, control de precio, y a los venezolanos para que le compren ese empresario con el disfraz de la producción nacional es importante. No, lo importante es la libertad de elegir del ciudadano, del individuo que vive en una parroquia, en un barrio, en una urbanización, de la persona. Ya se acabó eso de que el interés colectivo es más importante que el interés individual. No, el interés individual es más importante. ¿Oíste, Ramos Jalud? Es así, el interés individual es más importante. Esa es la única manera de acabar con la pobreza. Eso es lo que están exigiendo la mayoría de los venezolanos. Y por eso es el rechazo contundente que han hecho en esas medidas todos los venezolanos. Rechazo a lo que ayer la MUD terminó de enterrarse. Terminó de enterrarse como fuerza política. Lamentablemente todavía tiene el respaldo mediático. Pero todos los que somos liberales, que no creemos en el socialismo, tenemos que seguir haciendo estos videos y hablando y asumir nuestra responsabilidad de lo que decimos aquí. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pensando que el Estado resuelve todo. No, el Estado hay que reducirlo para que el individuo resuelva su vida, para que el individuo asuma su responsabilidad. Y el actual Estado socialista, que tiene más de 60 años y que le robó a los venezolanos la propiedad de las empresas del Estado, ese Estado tiene que desaparecer. Y PDVSA y todas las empresas como CanTV, los bancos, tienen que ser privados. Y los dueños tienen que ser cada uno de los venezolanos con sus acciones. Y cuando los venezolanos empiecen a recibir las utilidades que generarán esas empresas, que las generan porque por eso es que vive el gobierno y han vivido durante 60 años, cada venezolano con esa utilidad resolverá qué hacer. Algunos harán negocio, otros lo gastarán en la educación, la salud y la jubilación. Otros lo gastarán en comprar libros, en fin, otros se caerán a palo, que yo creo que es la minoría que va a hacer eso, porque el ser humano en libertad toma mejores decisiones. El ser humano en libertad, recuerde que la libertad es política, que en este caso es uso de armas y descentralización del poder, por poner un resumen. Es económica, libre uso monetario y libertad de comprar, consumir, distribuir productos donde te dé la gana, sin altos impuestos. Esa es la parte económica y protección de la propiedad privada. Y la responsabilidad individual es tu responsabilidad de salud, educación y jubilación. Por hacer un resumen rápido.
los venezolanos tenemos que ya asumir que somos individuos, que no somos un colectivo, que no somos un pueblo, sino que somos individuos que compartimos un territorio nacional y que un territorio donde la ley tiene que ser la ley natural que proteja la libertad de elegir, la propiedad privada y el derecho a la vida. Y muy importante, donde cada uno asumamos nuestra responsabilidad. El país está en crisis, es cierto. Hay mucha gente pobre, pero ahí están instituciones y ONG como Mi Barriguita Llena, donde hay un grupo de mujeres venezolanas que le reparten alimentos a niños que no tienen que comer. Y le reparten estos alimentos de manera espontánea. Eso no le da plata a nadie. Los mismos venezolanos los que le colaboran. Ahí no entra el Estado. Eso demuestra que la caridad tiene que ser espontánea y voluntaria, no impuesta por el Estado, como con ese decretico de un compromiso de superación de la pobreza. Ya los venezolanos lo están haciendo. Lo estamos haciendo todo. Porque todos de alguna manera ayudamos a otros. Familiares, vecinos, amigos, todo el mundo en Venezuela, los que están afuera, los que están adentro, se están ayudando, sin necesidad de decretos. Entonces, es hora de que asumamos nuestro compromiso como individuos, no como colectivos, y que la solidaridad surja de forma espontánea, y que rechacemos el socialismo que nos trajo a esta tragedia. Gracias a Dios, todos estamos sintiendo que ya los venezolanos no quieren socialismo. No quieren la miseria que implica el socialismo, el engaño que implica ese socialismo, porque ayer se demostró con la traición de esta agrupación, y que ayer habló Ramos Alud. Qué casualidad. El presidente o el vicepresidente del Internacional Socialista, Ramos Alud, sentado con los líderes de Voluntad Popular, que también es del Internacional Socialista, y con el resto de líderes como Un Nuevo Tiempo, que también es del Internacional Socialista, y el resto de socialistas que están allí. Porque ahí no estaba el Gordo Barreto, no estaba ahí, pero ese está detrás de todo esto. Nima Evan, la fiscal, están ahí. Y nosotros queremos acabar con el legado de Chávez. Queremos acabar, que eso se desaparezca de Venezuela, porque el chavismo es nacionalsocialismo, es decir, lo que son los nazis, lo que era Hitler. En Alemania la gente se olvidó del nacionalsocialismo. En las escuelas enseña que fue una etapa histórica horrible de la humanidad y sobre todo de su país, Alemania. Y a Hitler lo ven como un monstruo. Los niños hoy que nacen en Alemania aprenden que Hitler era un monstruo. Nosotros tenemos que aprender que Hugo Chávez era un monstruo. Nosotros tenemos que aprender que el nacionalsocialismo, que también es una ideología socialista, no es de derecha, como mucha gente confunde, es una monstruosidad ideológica. Es una estafa como lo ha sido el socialismo y el marxismo. Aquí lo que importa es el individuo. Y en este momento, parafraseando a un gran liberal, es preciso comenzar a estimular la mayor de las virtudes, el interés individual y la responsabilidad individual. Cada uno de los venezolanos tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas económicos. Tenemos la capacidad de acabar con la pobreza. Cada uno de nosotros, no de manera colectiva, sino cada uno de nosotros. Siempre que el Estado nos devuelva la libertad política, la libertad económica y la libertad individual que nos robó, que nos quitó. No desde el gobierno chavista, desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que los adecos, los copellanos y los comunistas hicieron el pacto de punto fijo por allá por los años 60. Cuando llegó la socialdemocracia, que yo no tengo dudas fue lo que nos trajo a esta tragedia y a esta miseria. Entonces, bueno, gracias por escuchar el video, ver el video, los que lo oigan, lo escuchen. Y estamos haciendo esto porque es hora de que alcemos la voz. Por muy pequeño que seamos en el Movimiento Libertad Venezuela, por muy pequeño que sea esta organización, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad, los que estamos afuera y los que están allá adentro, de llevar este mensaje de respeto al individuo. Ya basta de socialismo. Que pasen muy buenos días.